Dispongámonos para alabar a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar nuestro tiempo de alabanza. Hermanos, el Señor es digno de que le cantemos, amén. El Señor es digno de recibir toda la honra y la gloria siempre. Con eso en mente, hermanos, cantemos al Señor. Corazón agradecido, sincero. La batalla es de nuestro Señor. Por eso y más le damos la gloria al Señor. Vaya momento.
el rey David cantaba al Señor los salmos. Salmo 27:4 dice: estar en tu templo, en tu presencia, contemplar tu hermosura. Siento.
siendo indigno, Señor. De cualquier cosa, Señor. De misericordia, incluso indigno, Señor. Tú nos has dado gracia, Padre. Nos has dado más de lo que pudiéramos soñar, Señor. Un día estar en tu presencia, salvación, conocerte y ver tu rostro cara a cara, Señor. Esa es la esperanza que tenemos, Señor. Y hemos celebrado, Señor, en esta tarde el pacto, Señor, que tú has hecho con nosotros, que nos reafirma, Señor, la certeza de que la salvación es nuestra, de quienes hemos creído, Señor. Y si no fuera suficiente con eso, Señor, has prometido estar con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Nos has dado tu palabra como guía, Señor. La batalla es tuya, cantábamos, Señor. Tú vas al frente, Señor, abriendo caminos, Señor. Tú vas al frente peleando nuestras batallas, Señor. ¿Cómo no hemos, Señor, de alabarte y darte gloria, Señor? Señor, tú eres nuestra seguridad, Señor. Tú eres nuestro todo, Señor. Ayúdanos a vivir de forma que exaltemos eso, Señor. Que te demos a ti la honra y la gloria, Señor. Que sepamos vivir en tus caminos. Que aprendamos a amarte, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto. Que hoy la palabra que has preparado para nuestras vidas, Señor, haga eco en nuestros corazones, Señor. Que en ti podamos estar firmes, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te pedimos, Señor, ahora que cumplas nuestras necesidades, Señor, que las suplas de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Que sanes nuestras enfermedades, que ayudes a nuestro crecimiento espiritual, Señor. Que ayudes nuestro día a día, Señor, nuestros trabajos, nuestros familiares, nuestros amigos, quienes no te conocen, Señor, los ponemos delante de ti, Señor. Te ponemos a nuestro país, Señor, México. Al mundo entero, Señor, que libres de esta pandemia, Señor. Que la erradiques, Señor. Que nos hagas sanos, Señor, libres. Señor, protege, Señor, a tu pueblo. Protégenos desde el gobierno, Señor, a las escuelas, a los líderes, a todos, Señor. Te pedimos, pues, todas estas cosas, Señor, y las ponemos en tus manos, Señor. Y te agradecemos porque hasta aquí tú has sido fiel y nos has dado bendiciones, Señor, que hasta sobreabundan. En tu nombre oramos y te damos infinitas gracias. Amén. Hermanos, vamos a cantar el 15. Antes de llegar me dijeron que no iba a poder venir la hermana, pero que nos pedía que le cantáramos el 15. Y hubo varios hermanos cumpleañeros en estos días. Nuestro hermano Viviano cumplió años, la hermana Maritza Salas fue la que nos dijo, nuestra hermana Rocío también cumplió años, hermano Jesús Corona. Muchos hermanos han cumplido años, hermanos, y le damos las gracias al Señor por eso. ¿Alguien más, hermanos, que cumple años que no habíamos mencionado? Para que se goce. ¿Quién? Rebeca también. Ah, ok. Pues felicidades también. Y pues que el Señor les siga bendiciendo y dando más años, hermanos. Vamos a cantar el número 15. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Dios les bendiga. Hay muchas cosas que ponerme. Ahí está. Ok.
Que el Señor los bendiga, hermanos. Bienvenidos sean todos y pues aquellos que cumplieron o van a cumplir años, que Dios les siga dando muchos más, ¿verdad? Es nuestra oración. Siempre, hermanos, que el Señor nos concede un año más. Es un tiempo de reflexión, ¿verdad? También le damos gracias al Señor porque Él es el que nos concede la vida. Pero el Señor cada vez que hace algo lo hace con un propósito. Y si Él nos está dando un año más, es con un propósito, ¿verdad? Estamos, hermanos, también por terminar ya un año más. Qué rápido, ¿verdad? Se fue el año 2021, ya por entrar al 2022. Y pues estamos, hermanos, llegando a ese final de este año y empezar un nuevo año, ¿verdad? Si Dios así lo permite, si Dios así lo quiere, hermanos, sin duda que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, tiene un propósito en nosotros y tenemos que preguntarle al Señor, ¿verdad? Tenemos que preparar nuestras mentes, hermanos, para que, ¿sí se oye? Para que ese propósito de Dios se cumpla. Si nosotros no hacemos, hermanos, el propósito, nos vamos a quedar estancados. La Biblia, hermanos, nos exhorta en muchas ocasiones, en muchas maneras, ¿verdad? Que consideremos nuestros caminos, dice, y volvámonos a Jehová. En otra parte, el apóstol Pablo dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Y así, una y otra vez, ¿verdad? Hemos estado leyendo en la palabra de Dios durante todo este año que Dios quiere que avivemos, y avivar tiene que ver, hermanos, precisamente eso, tiene que ver con reencauzar esa motivación para que sirvamos, hermanos, con más devoción, ¿verdad? Leía esta mañana sobre la manera en que Dios, hermanos, nos ha hecho a nosotros. Dios nos ha dotado, nos ha capacitado, hermanos, con grandes cosas. Nos ha dado pues un potencial bien grande a cada uno de nosotros. Y del cual, hermanos, usamos muy poquito, ¿verdad? Muy poquito el potencial que usamos. Nuestra mente, creo que el de los sabios, ¿verdad? Usan el 5, 10%, ya se están casi volviendo locos, o los consideramos casi locos, ¿verdad? Porque saben tanto, ¿verdad? Y fíjense lo poquito que usamos de nuestra capacidad que Dios nos ha dado. Ahora imagínense, hermanos, en la capacidad espiritual. Dice el apóstol Pedro, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida. Todas las cosas que pertenecen a la piedad. O sea, tanto para vivir como para vivir una vida espiritual, una vida, digamos así, cristiana. Dios nos ha dotado de todo lo necesario. Todo lo necesario. Estábamos trabajando, hermanos, en estos días haciendo modificaciones ahí en nuestros estatutos y en una de las frases, ¿verdad? Una de las frases que se menciona ahí dentro de los estatutos es todo lo no considerado en estos estatutos, ¿verdad? Se otorga la amplia disposición, poder para realizarlo, aún lo que no está considerado, aquello que necesite cláusulas especiales, todo eso viene marcado ahí. Y pensaba, hermanos, en lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado todas las cosas, y aún aquellas que tal vez nosotros no consideremos, no tengamos planeado, todo eso, hermanos, Dios lo ha preparado para que tú y yo lo pongamos en práctica. ¿Se imagina el tipo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos? ¿Se puede imaginar, hermano? El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando el Señor vino a sus discípulos, los halló pescando, ¿verdad? Ahora, veíamos, hermanos, o podemos ver a un empresario como Pedro, ¿verdad? Y los compañeros de él, empresarios, porque, hermanos, tener un barco en ese tiempo, tener una flotilla, tener redes, pues era tener una empresa. Y ellos, hermanos, estaban trabajando en la pesca, era su negocio. Un hombre que podamos decir así, entre comillas, exitoso en ese aspecto. Un hombre entregado a su labor, a sus compromisos. Estaba cumpliéndolos, todo eso. El Señor Jesucristo les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y cuando ellos entendieron esto, hermanos, decidieron dejar todo por seguir al Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que detrás de
vamos a decir así, la empresa que ellos tenían, comparado con la invitación que el Señor hace, la invitación que el Señor nos hace es mucho mejor. Tiene grandes, hermanos, alcances, pero a veces no lo comprendemos así, por eso no nos motivamos, ¿verdad? No nos motivamos a seguir. El Señor Jesucristo, para enseñar esto, dijo en una ocasión, allá en el Evangelio según San Mateo, creo que es el capítulo 5 o 6, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, gran tesoro escondido. Si usted, hermano, se hallara un tesoro en un terreno que no es de usted, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Verdad? Un tesoro, súper tesoro, ¿qué haría? ¿Qué es lo que haría usted? Me gusta ver, hermanos, un programa que sale en la televisión que, bueno, el nombre está muy feo, pero es de una isla, ¿verdad? Es de una isla, allá en Canadá. Y ahí hay un par de hermanos que están buscando un tesoro en esa isla. Y hermanos, ¿qué hicieron? Compraron la isla. ¿Y qué han hecho, hermanos? Han invertido, bueno, hasta donde yo miré, ¿verdad? Llevaban invertido $7 millones buscando un tesoro. Que han hallado un anillo, han hallado un pedazo de fierro mojoso. Y hermanos, andan emocionados porque se hallaron esas cosas. Pero ellos están con la mira de encontrar ese tesoro y han invertido, hermano, ¿qué son $7 millones? Multiplíquelos por 20 o por 21, 22, que es lo que está en el banco, ¿verdad? Imagínense lo que es eso. Y lo han invertido ¿para qué? Para buscar algo que ellos piensan que está ahí. Ahora, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un hombre halla. Y cuando lo halla, dice, lo entierra y luego va y vende todo lo que tiene y va y compra ese terreno y lo hace suyo. Así es el reino de los cielos. O sea, entender, hermanos, lo grande que es el tesoro, o la bendición más bien de encontrar ese tesoro espiritual, hermanos, llega hasta ese punto, ¿sí? Hasta ese punto. Entonces, cuán importante es que nosotros aprendamos, hermanos, a valorar y entender lo que somos y tenemos en Cristo, ¿verdad? Para que vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Al estar estudiando últimamente, hermano, la epístola a los Efesios, vamos a ir allá, por favor, en el capítulo 4. El martes pasado, hermanos, hicimos un resumen que a mí en lo personal, hermanos, me llena de gozo, ¿verdad? El leer esta epístola y hacíamos un resumen, hermanos, de las bendiciones que tenemos nosotros como hijos de Dios. Bendiciones espirituales. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice el capítulo 1, versículo 3. ¿Y qué el Señor nos dio? Hermanos, así en pocas palabras, porque eso ya lo estudiamos, ya lo vimos el martes y el domingo también. Lo que tenemos nosotros es que somos hijos de Dios, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, estábamos muertos, tenemos vida, recibimos toda gracia para ser llamados hijos de Dios. Todo eso tenemos usted y yo, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Se imagina, hermanos, lo que somos? ¿Se imagina, hermanos, lo que tenemos? ¿Sí? Entonces el apóstol aquí, hermanos, escribiendo a los Efesios, les dice, hermanos, en el capítulo 4, el versículo 1, ¿sí? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andéis como es digno. O sea, el tener todo esto, hermanos, el tener todas estas bendiciones requiere que usted y yo, hermanos, seamos sabios para tomar una decisión sabia y andar, hermanos, como es digno de ese llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. El que Dios nos haya perdonado y nos haya adoptado hijos suyos y nos haya dotado de todas las cosas para que hagamos toda buena obra. Dice ahí en el capítulo 2, verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El que tengamos toda esta dotación, toda esta bendición, hermanos, requiere, como dice aquí el apóstol Pablo, yo pues, yo un siervo del Señor, os ruego, dice, hermanos, diríamos nosotros, ¿verdad? Hermanos, por favor, andemos como es digno del Señor.
Vivamos como a Dios le agrada. Y luego el siguiente versículo dice, hermanos, con toda, ¿qué? Dice, con toda humildad, con toda mansedumbre, ¿sí? Con paciencia, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es la actitud, hermanos, es la característica de un hijo de Dios. Estar revestido del amor de Dios. El amor de Dios debe fluir a través de la vida del siervo de Dios. Entonces, esto no es opcional, hermanos. Esto no es, ay, mira qué espiritual. Él sí es espiritual. Nosotros, todos los hijos de Dios, hermanos, debiéramos andar como es digno del Señor. Agradar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. No permitir, hermanos, no permitir que el pecado tome ocasión en nuestras vidas. Este es el llamado que hace el apóstol Pablo. Ahora, pareciera algo difícil esto. Pero aprendimos, hermanos, en el capítulo 3 que Dios tiene, hermanos, preparado un propósito, el capítulo 3. Aquí en el capítulo 4, pareciera que esto fuera algo difícil, pero en el versículo 7 en adelante nos damos cuenta de que Dios nos ha dotado, nos ha bendecido, nos ha provisto, hermanos, de todo lo necesario para que nosotros podamos ser edificados y lleguemos a ese pleno entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios quiere, hermanos, que nosotros lleguemos a ese nivel espiritual. No podemos con nuestra humanidad. Tenemos errores, tenemos faltas, tenemos muchas, ¿qué podemos decir así? Limitaciones hablando en nuestra humanidad. Pero Dios, hermanos, que es sabio, Él nos entiende. Y dice allá en el libro de Salmos, ¿se acuerda que somos polvo? Dice el verso 7 del capítulo 4. Pero a cada uno, y cuando dice cada uno, hermanos, te menciona a ti y a mí. ¿Sí? Nos menciona a cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice, hermanos? Dice, a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En pocas palabras, hermanos, Dios te dotó, me dotó a cada uno de nosotros, hermanos, de una medida de la gracia. ¿Y qué es la gracia, hermanos? Es lo que Dios te da, es lo que Dios pone en ti, que tú puedes decir, es que yo no soy capaz, es que yo no lo merezco. Bueno, precisamente por eso es gracia. Porque Dios lo está derramando sobre mí, sobre ti, para que podamos, hermanos, brillar, para que seamos esa luz genuina y verdadera. ¿Sí? Eso es lo que Dios está haciendo, hermanos, en nosotros. Entonces, dice, a cada uno fue dada la gracia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender y a conocer y a tener, hermanos, esta gracia fluyendo en nuestras vidas? Dice el versículo 11. Y Él mismo, el que ganó, el que triunfó, en la tumba, ¿verdad? El que descendió a las partes más bajas de la tierra. Él vino a nacer a este mundo, nació en un pesebre, en un corral, ¿verdad? Y en nuestro Señor Jesucristo vivió en este mundo pecador, creció en este mundo sin pecado. Y luego, hermanos, fue muerto en la cruz, la muerte más vergonzosa y más humillante. Murió en la cruz por nosotros, fue puesto en una tumba, pero resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra de Dios. Y que eso le dio la autoridad, hermanos, para poder tener y darnos esa gracia a nosotros. Y dice, hermanos, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Estos, hermanos, son dones que Dios ha dado, dones personales que Dios ha dado a personas. ¿Para qué? Para que formen a su iglesia, para que nos capaciten, nos preparen, para que podamos, hermanos, cumplir y llegar a cumplir la obra del ministerio. Miren el verso siguiente, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios nos está capacitando, nos está proveyendo todo, hermanos. Y tal vez, hermanos, si usted está oyendo, amigos que están oyendo, que ven hasta a través de este medio, Dios quiere capacitar tu vida, te ha dado todo, te ha puesto delante todas las herramientas para que tú puedas disfrutar de esta comunión.
Esta mañana nuestro hermano Víctor mencionaba, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Él lo hizo, hermanos. Y Él nos ha dotado de todo lo necesario. Te capacita, me capacita. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios quiere que tengamos, hermanos, un conocimiento genuino, todos. No, hermano, es que a mí, yo he oído esto, hermano. Es que yo tengo cabeza de teflón, a mí no se me pega nada. Yo no sé, hermano, yo lo único que sé es que soy salvo. Gloria a Dios por ello. Pero ¿sabe qué, hermano? No se quede ahí, porque Dios no quiere que usted se quede ahí. Mire, dice el Señor que Él puso en la iglesia, dio dones y puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo lleguemos a esa estatura. Voy rápido, hermano, porque esto ya lo vimos, ya lo estudiamos. Y sigue, hermanos, aquí diciendo la razón de por qué. Dice aquí, hermanos, el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas o astucias de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Un error, un problema que hay es que nosotros seamos confundidos por las enseñanzas, por los errores, hermanos, que hay en el mundo. Hay muchas enseñanzas, hay muchas religiones, hay muchas doctrinas. Unos creen de una forma, otros creen de otra forma, y eso lleva a veces a preguntar a la gente, bueno, entonces, ¿quién tiene la verdad? Hermanos, la verdad está en Jesús. La verdad está en su palabra, y Él dice que Él mismo constituyó en su iglesia todo lo necesario para que seamos edificados conforme a ese propósito, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no andemos de aquí para allá, ¿verdad? Buscando quién tiene la verdad. La verdad está en Jesús. Quiere el Señor que estemos firmes. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Una obra perfecta de salvación. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos capacitó con todo lo necesario para entender y conocer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo llega a esta exhortación, que es lo que vamos a enfocarnos esta tarde. Versículo 17. Dice el apóstol Pablo aquí, esto pues digo y requiero en el Señor. Note usted esto, hermanos. Pablo empieza anteponiendo pues una exhortación no solamente suya, no una intención propia solamente del apóstol. Dice, esto pues digo y requiero. ¿En quién? En el Señor. En pocas palabras, esto que les voy a decir, esto que les voy a exhortar, no es mío, es lo que requiere el Señor, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos hacer. ¿Qué es, hermanos? Dice que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Hermanos, a veces nosotros nos excusamos o nos amparamos bajo la base de que, hermano, es que yo no sé mucho, ¿verdad? Por eso es que yo mejor ni me meto porque no sé cómo actuar. Hermano, Dios no quiere que hagamos así. Dice el versículo 17, hermanos, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, haciendo cosas que no tienen propósito, vacías.
Mire, hermano, los seres humanos luchan tanto por cosas que no sirven para nada. Para nada. Y más ahorita en este tiempo, hermanos. Más ahorita en este tiempo. Hay gente que está luchando, hermanos, porque en su perfil le pongan likes. Y hacen permítame la palabra, cada tontería para que les pongan like. Se tiran la dignidad de ellos mismos, hermanos, al suelo para que les pongan like. ¿No se ha fijado? Dice ahí, hermanos, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad, hermanos? La vanidad es vacío, que no tiene sentido, que no tiene propósito, que no tiene un futuro, no sirve de nada. De nada. Escuché a un hombre, hermanos, que trae tatuado todo su cuerpo por todas partes, ya mayor, ya está mayor. Y él dice, yo no sé por qué me puse todo esto. Yo no sé, dice, ahora me arrepiento. ¿Por qué? Porque en su momento andan en la vanidad de su mente creyendo que eso va a llenar su cuerpo, va a llenar su vida, le va a dar importancia y terminan, hermanos, diciendo, ¿para qué hice esto? Fue la peor tontería que hice. Así lo dijo. Así lo dijo. Porque en el momento, hermanos, estamos haciendo algo que nos parece que fue bueno, pero después decimos, ¿cómo me animé a hacerlo? Nomás piensa, hermanos, cuando usted tenía 15 años, lo que hizo usted cuando tenía 15 años, hermanos. Piense. Y ahora, ¿qué dice? Voltea para atrás. Uy, no, ni menciona eso, hermano. Mejor vamos más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicimos muchas cosas, hermanos, de las cuales ahora nos avergonzamos. ¿No es cierto? Yo sé que hay algunas cosas buenas que hicimos, pero hay otras también, hermanos, que son absurdas. Y dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay creyentes, hermanos, que estamos luchando por cosas, yo no digo que sean malas, pero que no tienen propósito, no tienen un buen fin. Mire, si no me cree esto, hermanos, vamos a 2 de Corintios, el capítulo 5, y miren lo que dice el apóstol Pablo así, algo que es como paradójico, algo que pareciera contradictorio, pero no es. Lo que pasa es que el Señor quiere que nosotros entendamos, hermanos, que hay un mundo espiritual que es real y que es de mucho más valor que esto que nosotros que vemos. Capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Hermano, está hablando aquí del cuerpo. ¿Cuántos damos testimonio de que nuestro cuerpo exterior se va desgastando? ¿Sí? Piense cuando tenía 15 años y mírese ahora en un espejo. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Verdad? Ay, hermano, ya me distrajo. Dice aquí, hermanos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice el versículo aquí, hermanos, el interior. O sea, está hablando de un hombre interior, ¿ok? Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahorita lo vamos a ver cuál es ese hombre interior. Ahorita lo vamos a analizar. Pero hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Nuestro hombre exterior se desgasta. Y eso es evidente. Es claro, hermanos, en nosotros, ¿verdad? Antes, hermanos, brincábamos por aquí así. Ahora en nuestra mente brincamos por aquí así, pero nos levantamos así, ¿verdad? Porque no podemos ya. Brincamos, me acuerdo cuando jugábamos voleibol, hermanos, uno brincaba y que la tapó y que la clavó y que no sé qué, unos brincotes. Y ahorita, hermanos, uno así en el aire piensa que brinca, pero no brinca. Ya no brinca. Y si brincamos, hermanos, ay de la rodilla cuando caemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro hombre exterior se va desgastando. Ahora, vamos a aplicarlo en lo físico, en la vida cotidiana. Nuestro hombre interior, hermanos. En aquel entonces, nuestro hombre interior o nuestro yo era inexperto, incapaz,
poca visión. Ahora, con el tiempo, hermanos, hemos adquirido cierta sabiduría, cierto entendimiento de las cosas, valoramos las cosas de una mejor manera. ¿No es cierto? O sea, vamos creciendo interiormente, exteriormente nos vamos desgastando, pero interiormente vamos creciendo. En lo espiritual, hermanos, sucede o debiera suceder lo mismo. En lo espiritual, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, vamos a ir desarrollando físicamente, exteriormente, hermanos, vamos a ir desarrollando, pero nuestro cuerpo se va deteriorando. Miramos menos, oímos menos, ¿verdad? Nuestro físico empieza a desgastarse naturalmente, así es. Nuestro cabello que era negro ahora es blanco. Bueno, son cosas de la vida que se manifiestan. Pero hermanos, dice el apóstol Pablo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Esta es, hermanos, la manera en que debe suceder en cada creyente. Eso es como debe suceder en cada creyente. O sea que mañana debo ser mejor que hoy, hermanos. Y hoy soy mejor que ayer. Así debe ser en lo espiritual, hermano. Ahora, me pregunto, ¿qué estamos haciendo para que eso se desarrolle verdaderamente? Dios nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionarnos. Nos ha dado, hermanos, la comunión unos con otros, el compañerismo, la unidad espiritual. ¿Para qué? Para ir edificándonos en amor, para que hoy sea mejor que ayer y mañana sea mejor que hoy. Ese es el propósito de Dios. Ahora seguimos con la lectura y miren lo que sigue diciendo aquí. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, en este mundo sufrimos, batallamos, tenemos dificultades. Pero hermanos, también nuestra mente y nuestro corazón deben abrigar, fíjense esto, deben abrigar la esperanza bienaventurada de que un día estaremos con el Señor. Eso lo leímos en el capítulo 4, el versículo 3, 4 y 5 creo, de este mismo capítulo 4 de Efesios, que dice, tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, ¿verdad? Leímos eso y también dice una esperanza de vuestra vocación. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? Un eterno peso de gloria. Hermanos, Dios tiene preparado para nosotros algo maravilloso. ¿Sí? Maravilloso. Hermanos, he platicado con ancianos, con hermanos que han sido fieles al Señor. Y cuando están en el punto de la muerte, cuando están en los últimos días de su vida, hermanos, ellos hablan de esa esperanza con una seguridad tan maravillosa, con una confianza de que ellos van a la patria celestial. Están seguros. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos, que tú y yo tengamos. Que tengamos una firmeza en nuestra esperanza. Eso es lo que quiere el Señor. Versículo 18. Dice, no mirando, fíjese esto, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ah, caray. Aquí es donde le decía lo paradójico, lo contradictorio. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. A ver, hermano, ¿qué es lo que se ve que no debemos ver? ¿Y qué es lo que no se ve que debemos ver? ¿Sí? Eso lo dice ahí, ¿verdad? No mirando las cosas que se ven. ¿Qué es lo que no debemos ver que se ve? Nuestra vida exterior, hermanos, a lo cual le dedicamos tanto tiempo, tanta entrega que tenemos, hermanos. Comida orgánica, comida libre de tantas cosas, ¿verdad? Pastillas de esto, pastillas de aquello otro. Ahora, no estoy diciendo con esto que no se cuide, hermanos. La Biblia dice, tu cuerpo es templo del Espíritu y tienes que cuidarlo, porque si uno destruye el cuerpo, el templo del Espíritu, Dios también se va a encargar de eso. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere aquí, hermano? Le digo que nosotros estamos tan enfocados en las cosas que vemos con nuestros ojos y descuidamos las cosas que no se ven.
Porque dice ahí, hermano, las cosas que se ven son temporales. Hermano, nuestra vida tiene un tiempo. Las cosas de este mundo se van a quedar aquí. Por más cantidad que tengamos, se va a quedar aquí y ya no lo voy a disfrutar. Pero las cosas que no se ven, hermanos, son eternas. O sea, es lo que nosotros vamos a tener, es lo que nosotros vamos a disfrutar, es lo que nosotros vamos a recibir galardones, es con lo que nosotros vamos a darle gloria a Dios, según lo que dice el capítulo 4 de Apocalipsis, que vamos a poner las coronas a los pies de Cristo. ¿Cuáles cosas, hermanos? Las cosas que no se ven. Pero nosotros estamos tan ocupados, hermanos, siguiendo las cosas que se ven. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano. Yo no sé qué es lo que el Señor le dice a usted que es en lo que se está ocupando, que está haciendo descuidar las cosas que no se ven, las cuales son eternas, las cuales son las cosas de Dios, las cosas espirituales, ¿sí? Que son cosas que no vemos. No vemos físicamente, con los ojos físicos, pero con los ojos espirituales sí las podemos ver. Con la confianza, la esperanza que tenemos en nuestros corazones de las promesas de Dios. Esas cosas, hermano, tenemos que perseguirlas, tenemos que buscarlas, tenemos que ocuparnos en ellas. Por eso Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Andan en la vanidad de su mente. Hermano, el hombre se pierde siguiendo todas esas cosas que se ven. Y hermanos, dígame si no es cierto, hermanos, que es el común denominador de esta generación, que es ocuparnos en las cosas que se ven. Que vuelvo a repetir, hermano, no quiere decir que no son importantes. El Señor Jesucristo sabiamente nos dejó una enseñanza clave. Cuando fue interrogado acerca de si debían darle o pagarle el impuesto a César o no, Él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos hacer, hermano, lo que tenemos que hacer. ¿Sí? En la epístola a los tesalonicenses, si usted la lee, hermanos, toda, ¿sí? Había un problema. Los hermanos de Tesalónica, hermanos espirituales, si hay una iglesia, hermanos, que de las que se les escribe el apóstol Pablo, a las que alaba, hermanos, es a los tesalonicenses, hermanos que estaban entrados en la palabra, estaban metidos en la palabra, pero tenían una dificultad, un problema. El problema de ellos era, hermanos, que haga de cuenta que estaban enfocándose en las cosas que no se ven, pero estaban haciendo a un lado su compromiso y su responsabilidad que Dios nos encargó en esta vida. Estaban descuidando a sus familias, estaban ellos haciendo carga para la iglesia, estaban ellos, hermanos, desesperados porque no sucedían las cosas como ellos querían. Entonces Pablo les dice, hermano, si tú no te ocupas en tu trabajo, en tu responsabilidad, entonces no comas. A ver si es cierto que puedes vivir así. Tienes que ocuparte en tu labor, tienes que usar tus manos para los que te las dio el Señor. Ocúpate en tus negocios, en tu obra, en lo que tienes en lo que se te encomendó, hazlo. En esa esperanza que tú tienes, fortalécete, en ese amor aumenta más y más, pero no descuides esta otra parte. Entonces también nos dice a nosotros esto, hermano. Tenemos que atender las cosas materiales, las cosas que vemos, pero no deben ser, hermano, nuestro enfoque solamente, porque ese enfoque nos está desviando a nosotros del propósito de Dios. Y por eso, hermanos, tenemos un estancamiento espiritual. No podemos desarrollar en nuestra vida espiritual. Y volviendo a Efesios, continuamos, hermanos, con la lectura aquí en Efesios capítulo 4, verso 17. Dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entendemos pues lo que es vanidad de la mente. Es ocuparnos en cosas temporales, en cosas que, hermano, no tienen sentido. Dice un hermano, andamos detrás de sombras,
¿verdad? A través de burbujas. Alguna vez, bueno, el otro día estaban vendiendo ahí en el 43 unos aparatitos para los niños, ¿verdad? Para hacer bombas. Y agarraban y le hacía el Señor y un montón de bombitas. Bien bonitas, ¿verdad? Se miran con la luz de colores. Pero usted las quiere agarrar y ¿qué sucede? ¡Pum! Se desaparecen. Entonces, el papá, bueno, me voy a poner aquí para no incluirlos, hermano. Yo pensé comprarle a los niños del orfanatorio, y me están viendo, ¿eh? Llevarles este aparatito a ellos. Y, mira, se van a divertir con eso. Pero tengo que comprarles jabón, tengo que comprarles, quién sabe cuánto jabón se coman, ¿verdad? Y al ratito voy a tenerlos que llevar con el doctor. ¿Por qué? Porque eso sucede, ¿no es cierto, hermano? Le hacen los niños y empiezan a tirar por la boca la espuma. No, es que es una prueba de niños eso, hermano. Está como, no es cierto, hermanos. Yo lo he visto. Entonces dije, mejor no les llevo nada, ¿verdad? Les voy a llevar otra cosa que sea un poquito mejor. Ok. ¿Qué sucede, hermanos, con la vanidad de nuestra mente? Es cuando seguimos cosas que no tienen sentido. Que son cosas temporales. Cosas que se van a acabar. ¿Sí? Y como le decía, nomás usted voltee para atrás y piense cómo era su manera de ser, de pensar cuando tenía 15, 16 años, a cómo piensa ahora. Usted va a decir, híjole, ¿cómo era yo, verdad? ¿Cómo era yo? Entonces, eso, Dios quiere que nosotros, hermanos, lo entendamos. Y luego pasamos al siguiente versículo. Versículo 17. Miren lo que dice. Perdón, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Hermanos, esto quiere decir que la mente se oscurece. No puede ver, no puede comprender, no puede asimilar las cosas de Dios. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo y cómo se llega a tener este entendimiento entenebrecido, hermanos? ¿Sí? Entenebrecido es ceguera espiritual. No puedo entender las cosas espirituales. El 1 Corintios, el capítulo 2, los últimos versículos, dice, para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Ay, estos hermanos fanáticos, así dice la gente. Están locos. Ahí están todas las noches, ¿verdad? Ahí están juntos. Yo no sé qué harán. Ahí sentados oyendo a un hermano que está enfrente. Así piensa la gente. Pero para nosotros que estamos aquí, hermanos, los que hemos entendido la palabra, esto es un tiempo de refrigerio espiritual, ¿no es cierto? Sí, nuestra carne se cansa, hermanos, y le da sueño, ¿verdad? Anda, ¿por qué? Porque es una lucha, dice la palabra de Dios. Tenemos una lucha contra la carne. Pero tenemos que someterla por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y dice aquí, hermanos, que el hombre anda con el entendimiento entenebrecido. No puede comprender las cosas espirituales. Y hermanos, no hay tiempo para leerlo, pero lea el capítulo 1 de Romanos. Tal vez más adelantito lo leamos, porque sí conviene, pero ahorita en este punto. Dice ahí, hermanos, que el hombre no tomó en cuenta a Dios, ni le dio gracias. Se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, ¿quieres estar ciego, dice Dios? Pues ciego vas a estar. ¿No quieres entender? Ok, sigue tu camino por donde tú quieres, ¿verdad? Y a ver dónde vas a ir a dar. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. ¿Por qué a veces nosotros no entendemos las cosas espirituales? Porque no queremos, hermano. Porque Dios, ya lo vimos, ya el Señor nos mostró que Él nos preparó y nos dio todo para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no andemos de aquí para allá llevados de todo viento de doctrinas. Eso dice el Señor. Entonces, ¿por qué caemos en este estado, hermanos? Dice ahí enseguida, ajenos a la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay. Y le está diciendo a los creyentes, hermano, nos dice, hermanos, ya ustedes no deben ser así. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces lo permitimos en nosotros. Porque a veces actuamos así nosotros. Porque a veces nos conformamos nosotros. ¿Y qué es la instrucción de aquí, hermanos? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis así. ¿Ok? ¿Cómo? Con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. No entiendo las cosas espirituales, no entiendo la importancia de orar, no entiendo la importancia de leer la Biblia, no entiendo la importancia de congregarme, no entiendo la importancia de compartir el Evangelio a las personas, no entiendo la importancia que tiene la palabra de Dios en mi vida, no entiendo eso. ¿Y qué sucede, hermano? Por la ignorancia que en ellos hay. Ignoramos el conocimiento, las bendiciones de Dios. Y luego, ¿por qué razón, hermanos? Mire, por la dureza de su corazón. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Nuestro corazón se hace insensible, se hace duro, ¿sí? No penetra nada en él. Le quieres dar una exhortada a un hermano, una animada, le traes una palabra de exhortación y, hermano, más excusas que bárbaro, ¿sí? Más, decía mi papá, tiene más salidas que un corral viejo, ¿verdad? Le sale por todas partes, no, que yo esto, no, es que usted no sabe, es que yo, es que, ajá, está bien, ok, está bien, pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Dice el Señor, ustedes no deben ser así. No deben ser. Ahora, si eso está en ti, hermano, o en mí, voy a ponerme primero yo, si eso está en mí, entonces, ¿qué debo hacer, hermano? Dice el apóstol, por el Espíritu del Señor, en nombre del Señor Jesucristo, dice, os ruego, no dice os ruego. Ay, se me fue la palabra. Requiero en el Señor que ya no andéis así. Ya no andéis así. Verso 19, dice, los cuales, ¿a dónde nos lleva, hermanos? Tener vanidad en nuestra mente, ser ajenos a la vida de Dios, estar envanecidos en nuestro razonamiento, ignorar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, tener un corazón endurecido. ¿A qué nos lleva? Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Ay, hermano, hay una historia que tal vez usted la ha oído acerca de los sapos o de las ranas, ¿verdad? Dicen, hermanos, que usted puede hervir a una rana viva, ¿sí? ¿Cómo? La rana, hermanos, o los sapos tienen una característica que si usted los pone en el agua y le empieza a calentar despacito, el agua se va calentando y el sapo se va aclimatando. Más caliente, más aclimatado, más caliente, más aclimatado. Hasta llegar el momento en que el agua empieza a hervir y el sapo se quema. Y él no se da cuenta. No se da cuenta. Esto es lo que está pasando aquí, hermano. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Cuando nosotros tenemos esta actitud, permitimos que nuestra vida esté así, hermanos, nos empezamos a hacer insensibles. ¿Sí? Empezamos a oír la palabra y nos entra por aquí y nos sale por acá. ¿Sí? O estamos aquí y casi hasta lloramos, se nos enchina la piel y decimos, amén, aleluya. Sí. Y salimos de aquí, hermanos. Se olvidó todo. No hay efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque perdimos toda sensibilidad, hermano. ¿Sí? Perdimos toda sensibilidad. Vemos a un necesitado, ni siquiera nos va ni nos viene. ¿Por qué? Porque perdimos toda sensibilidad. Sentimos la voz del Espíritu que nos dice, hey, eso no está bien, eso no te conviene. El Espíritu nos dice acá, nos recuerda un versículo aquí en nuestro corazón. Nos dice, eso no debe ser. Y no le hacemos caso. No le hacemos caso. ¿Por qué? Porque perdimos toda sensibilidad. Y luego, hermanos, ¿qué es el siguiente paso? Dice, se entregaron a la lascivia. ¿Sabe qué es lascivia, hermanos? Estaba tratando de entender esta palabra. Porque la menciona aquí con mucha
con mucho hincapié. Dice, los cuales que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. La lascivia es, hermanos, fíjese esto, afición al placer carnal. Esa es la lascivia. Afición al placer carnal. Y luego otra definición dice, exceso de cualquier cosa. A ver, trate de ubicarlo, hermanos. Trate de ubicarlo en nuestro contexto diario. ¿Sí? ¿Qué es la lascivia? La lascivia es exceso de cualquier cosa. La lascivia es, hermanos, afición al placer carnal. O sea, afición al placer carnal es todo lo que a mí me guste, lo que a mí me encanta, lo que sea, hermanos. Lo que sea. ¿Sí? Eso es lascivia. Ahora le decía, apliquémoslo a nuestro contexto. ¿Qué es lo que queremos nosotros, hermano? Mire, yo no sé qué tan sabiamente usted utiliza las redes sociales y todo esto, ¿no? Pero tiene uno que tener mucho cuidado porque a través de los celulares usted tiene acceso a un montón de cosas. Y usted se da gusto, su carne, su lascivia, ¿sí? De cualquier cosa, porque ahí está el alcance. ¿Sí? Usted anda por allá en el monte, aquí nadie me mira, hay señal, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Me entienden lo que digo? Ahora, esa es una cosa. Y luego, hermanos, nos vamos a nuestro estilo de vida. Vivimos en un tiempo, en una sociedad, hermanos, donde no somos ricos, pero tenemos acceso a muchas cosas, tenemos acceso a recursos y podemos darnos el gusto de muchas cosas, ¿no es cierto? Lascivia es exceso de cualquier cosa. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Cuando perdemos la sensibilidad, cuando perdemos esa capacidad, hermanos, para distinguir entre lo que conviene y lo que no conviene, nos soltamos nosotros, hermanos, y empezamos a dejarnos llevar por toda clase de deseos, los que sea. ¿Sí? A veces se convierte en avaricia, a veces se convierte en codicia, a veces se hace una obstinación o ser entregados. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que todo esto es idolatría. Entonces, ¿entendemos lo grave que es esto, hermano? Ahora, esa es la instrucción que nos da el Espíritu de Dios. Hermanos, ustedes y yo somos exhortados a no andar así, porque así anda el mundo, hermanos. Eso hace el mundo. Ustedes y yo, hermanos, ya no somos gentiles o ya no somos de este mundo. ¿Ahora qué somos? Somos cristianos, hermano. ¿Y qué es un cristiano? Uno que habla de Cristo, vive para Cristo, espera en Cristo, camina con Cristo. Por eso se les llamó cristianos a los de Antioquía. Porque todo era Cristo para ellos. ¿Cómo debe ser nuestra vida? No más que a veces, hermanos, esto lo convertimos, o más bien no lo convertimos, lo mencionamos como si fuera un fanatismo. Y hermanos, no es fanatismo. Esa es la vida que Dios espera que nosotros vivamos. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Híjole, ya se me acabó el tiempo. Pues véngase el martes para que sepa para qué quiere Dios que vivamos así. Solamente permítame terminar el versículo 20. Dice así, hermanos, el verso 20. Más vosotros, hermanos, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, un cristiano no es así. Nosotros no debemos andar así porque ese no es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, hermano? Él vivió en este mundo. Él fue un ciudadano de este mundo, ¿sí? Como Dios, como hombre, hermanos, habitó entre nosotros, ¿sí? Y él era un hombre obediente. Él pagaba sus impuestos. Él trabajaba en un taller de carpintería con su padre. Así lo dice la Biblia.
Él era un hombre, hermanos, estudioso. Iba a las sinagogas a estudiar la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, verso 52 nos dice, hermanos, que el Señor Jesucristo crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que Él estudió, que Él se levantaba temprano, hermanos, que Él como joven o como niño, hermanos, tuvo que aprender la palabra de Dios estudiándola, macheteándola, así como le hacemos nosotros. Porque eso es lo que dice la Biblia ahí. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió, hermanos, en este mundo y nos dejó ejemplo. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces nosotros tenemos que imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, a veces les miro así como un signo de admiración y de interrogación en la cara desde aquí. Como diciendo, ay caramba, pues, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a tanto? Hermano, no se asuste por eso. Por eso el capítulo 4, y se lo voy a encargar de tarea para que usted lo lea, capítulo 4, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 16, nos dice que Dios nos dotó, fíjese esto, nos dotó, nos preparó, nos capacitó, nos dio todo para que nosotros podamos cumplir esto. ¿Sí? Ay, hermanos, que eso está muy difícil. Sí, está difícil. Porque ser cristiano, hermano, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por eso el Señor dijo, no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Por eso el Señor Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy les voy a enviar el Espíritu de Dios. Por eso les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Y una vez leyendo, hermanos, un discipulado, cuando empezaba yo mi caminar, leí en una frase que me dejó así bien confundido, ¿verdad? En ese momento. Y fui yo con mi papá y le dije, a ver, papá, explíqueme esto porque no lo entiendo. Y la frase decía así, hermanos, la vida cristiana no es fácil, así decía. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es imposible. Y cuando lo leí eso dije, ¿cómo es posible esto? Se equivocaron aquí, la traducción está mal. Y fui al libro, hermanos, de donde sacamos esa información y decía exactamente igual. Entonces le dije a mi papá, ¿qué quiere decir esto? ¿Está mal escrito? No, dice, así es. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para vivir la vida cristiana? Si aquí dice que es imposible. Más adelante decía, la vida cristiana no es fácil, es imposible para aquel que quiera vivirla con sus fuerzas. Si tú quieres vivir a tus expensas, a como tú puedes, con tu sabiduría, a echarle ganas tú, ¿verdad? No, pues hasta donde yo pueda, le voy a echar ganas. Y, hermano, déjame decirte que no vas a llegar muy lejos. ¿Sí? No vas a llegar muy lejos. Por eso el Señor Jesucristo dice, aquí nos dejó escrito por medio del apóstol Pablo, Él mismo constituyó un ministerio en la iglesia para capacitarnos, para instruirnos. Nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para que nos instruya, para que nos vivifique, nos fortalezca, nos transforme. Y por eso, hermanos, Dios nos dio una esperanza, nos dio su espíritu, nos hizo un cuerpo para que lo que yo no puedo, tú me ayudas, y lo que tú no puedas, yo te voy a ayudar, y así sucesivamente, porque somos un cuerpo. ¿Entendemos eso, hermano? Esa es la encomienda que Dios te hace y me hace, ¿sí? Para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Pero ¿para qué, hermanos? ¿Para qué es todo esto? ¿Qué es lo que a dónde Dios nos quiere llevar? Dice aquí, hermanos, para que sigamos a Cristo, para que vivamos conforme a la voluntad del Señor. Dice el verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que está en Jesús. El Señor Jesús no es una verdad, hermano. Él es la verdad. Él es la verdad. Yo no sé si esto lo podamos entender, hermano, ya para terminar. La verdad que está en Jesús. Mire, si yo le dijera de qué. Si yo le hablara, hermanos, ¿de qué? De que
un comal está caliente, ¿sí? ¿Qué se imagina usted, hermanos, de ese comal? Que está caliente. ¿Pero qué tanto? A lo mejor está calientito, ¿eh? Como coloquialmente decimos, está calientito nomás. A lo mejor está caliente o a lo mejor está bien caliente, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir, ese comal está caliente. Y usted dice, sí está caliente. Pero ni por aquí ni por acá le pasa, hermanos, a usted qué tan caliente está eso. Solamente sabe que está caliente. ¿Ok? Hermanos, pero tiéntelo. Tiéntelo, póngale la mano así, ¿verdad? Y ahora sí no le van a contar a usted qué tan caliente está ese comal, ¿verdad que no? Usted va a decir, no, está bien caliente, ni lo toques. ¿Por qué? Porque ahora mi experiencia me dice que eso está súper caliente. ¿Ok? Muy bien. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando tú y yo conocemos a Jesús y conocemos solo la verdad de Jesús, la palabra de Jesús, pues hermano, no sabemos qué tan ni qué tan, ¿verdad? No sabemos si, pues sí, es la verdad, pues es Dios, ¿verdad? Es amor. Pero cuando experimentas a Cristo, hermano, en tu corazón, entonces a ti no te andan contando de que será cierto o no será cierto. Tú dices, no, Señor, es la verdad. A mí, en mí obró el Señor, en mí transformó mi vida, en su mano la puso sobre mí, me cambió mi mente, mi corazón. La verdad que está ¿en quién? En Jesús. Eso quiere decir, hermano. Una verdad, ¿cómo podemos decir así? Que hemos experimentado nosotros. No teóricamente, la hemos vivido. Eso es, hermanos, lo que Dios quiere. Esa es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso quiere decir. Si tú has solamente oído del Señor, te va a pasar lo que a Job. Señor, yo soy fiel a ti porque tú eres un Dios grande y te sirvo y nada más. Y estoy dispuesto a morir por ti y aquí estoy. Pero cuando estuvo al punto de morir por el Señor y vio la mano de Dios, la misericordia de Dios sobre su vida, él dijo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es la verdad que está en Jesús, hermano. Yo espero que tú llegues y tú conozcas a Cristo, hermano, de esta manera. Porque entonces nada te va a hacer tambalear. Entonces ya no vas a tener la necesidad de que te anden puchando a buscar de Dios, a leer su palabra, a orar, a nada. Tú vas a tener un corazón, hermanos, entregado a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad está en Jesús. Tú vas a poder decir eso. Y eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que Pablo dice. ¿No habéis aprendido hacia Cristo? ¿O sí? ¿Eso es lo que sabes de Cristo? ¿Esa superficie nada más? ¿O lo que es verdaderamente de Cristo? Que el Señor, hermano, nos bendiga y nos ayude. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Alabado sea, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra que tú nos has dado nos vivifique, nos establezca, nos afirme, Señor, para que te sirvamos y vivamos como es digno de la vocación con que tú nos llamaste. Señor, que no andemos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Que no andemos en ignorancia de tu palabra, sino que vayamos, Señor, creciendo. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, Señor. Que podamos renovarnos de día en día, Señor, hasta la perfección en ti. Señor, lo que para nosotros nos suena imposible, Señor, tú lo haces posible. Nos ponemos pues en tus manos y pedimos que estés obrando, Señor, en cada corazón. Señor, en nuestras vidas hay situaciones, hay luchas, hay una hambre en nuestro corazón.
Hay una hambre, Señor, en nuestro ser. Tú la conoces, Señor. Y hoy nos ponemos ante ti, Señor, y te rogamos que tú estés obrando en cada vida, en cada uno de los que están aquí reunidos, Señor. Cada uno de los que oyen a través de este medio, Señor. Tú seas supliendo esa necesidad, Señor. Trayendo paz, consolación, fortaleza, luz, entendimiento y sobre todas las cosas, Señor, trayendo salvación a aquel que aún no se rinde a ti. Señor, salva las almas. Señor, provee toda necesidad. Bendecimos, Señor, y nos unimos a la necesidad de aquellos, Señor, que están orando en este momento, Señor, intercediendo por su situación, por su necesidad, sea de salud, sea física, material, emocional, de dirección, de sabiduría. Señor, y les bendecimos en tu nombre, Señor, y te rogamos que tú seas obrando en cada uno de aquellos que elevan en fe a ti, Señor, su oración, según tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, protección para nuestras vidas. Vivimos en un mundo, Señor, difícil. Guárdanos, Señor, en nuestro entrar y salir. Líbranos, Señor, de accidentes. Líbranos de enfermedades, Señor. Protégenos, Señor, de esta pandemia. Guarda, Señor, a tu pueblo. Señor, en fe ponemos delante de ti a todos nuestros hermanos que han estado padeciendo, Señor, esta enfermedad, Señor, en los últimos días. Y les encomendamos en tus manos. Pedimos sanidad, Señor. Protección para toda tu iglesia, Señor, en todas las misiones, en 57, en Colonia 28, en Colonia Juárez, Nuevo León, allá en 39, en Guadalupe Victoria, en Rosarito, en Ensenada, en Mexicali. Aquí, Señor, tu iglesia local. Todos nuestros hermanos de las diferentes misiones, pedimos que les bendigas, que les guardes, Señor, y que nos mantengas en perfecta unidad, Señor, en esa esperanza maravillosa, Señor, que tú nos has dejado. Ahora pues, Señor, seas tu paz con cada uno, Señor, al ir a nuestras casas. Despídenos con tu bendición y esta semana, Señor, que comienza, la encomendamos en tus manos, Señor. Prospera, Señor, nuestros trabajos, nuestras empresas. Provee nuestras necesidades, Señor. Y líbranos, Señor, de todo mal. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, ricamente. Pues estamos despedidos.